Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al semestre de la cátedra de informática. La cátedra está compuesta por mí, por la ingeniera Viviana Ortellado y por el ingeniero Agustín Méndez. Bueno, nosotros tenemos como objetivo el de tener conceptos de introducción a sistemas de información, ver un poco la historia de la informática, los sistemas operativos, el licenciamiento de software. Vamos a hablar sobre ciberseguridad y sobre algunas otras cosas más que tienen que ver con la forma en que ahora se están utilizando los software. Vamos a analizar un poquito mejor el tema de software aplicables a la industria. Luego vamos a iniciar el tratamiento de datos. Informática es el tema de tratamiento de datos. Y vamos a ver lo que el Excel nos puede ayudar. Vamos a iniciar con tablas dinámicas. Vamos a ver un poco de Power Pivot. Vamos a ver después Power BI. Vamos a hacer unos dashboards espectaculares con el Power BI. Y por último, vamos a utilizar el lenguaje Python para poder hacer análisis con millones de datos. Yo tengo varias bases de datos que tienen millones de registros. Esos son muy complicados de analizar simplemente con Excel u otras herramientas pequeñas. Entonces, ahí ya el Python nos va a ayudar a poder hacer ciertos análisis, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que entiendan un poco de analítica de datos y que puedan entonces ustedes después aplicar cuando estén trabajando en el ámbito profesional. ¿Por qué introducimos este tipo de contenido para los ingenieros industriales? Pues a nosotros nos están siempre llamando empleadores y nos piden con cierto perfil, un ingeniero industrial que sepa Python, un ingeniero industrial que pueda hacer dashboards. Entonces, de ahí vino la necesidad de introducir este tipo de contenido para ustedes. Les cuento que el mercado absorbe todo esto. Ustedes van a estar con unas pequeñas herramientas todavía que después pueden ir profundizando con cursos ya cuando terminen la facultad. Pero ya van a tener una idea de por dónde va el tema. ¿Por qué vemos informática? Y porque la gestión de las industrias cada día utiliza más software, tanto para administrar como para operar. Y ustedes como ingenieros industriales, futuros ingenieros industriales, están a pocos semestres, deben de conocer lo que existe en el campo y aprender a utilizarlos para mejorar la gestión de industrias. Entonces vamos a tratar de transmitirles ciertos conocimientos. En cuanto a las evaluaciones, nuestro primer parcial y nuestro segundo parcial van a ser así como siempre. Y vamos a tener trabajos prácticos para el resto de los 10 puntos extras. Para tener en cuenta, según las indicaciones de la dirección académica, esta y la siguiente semana vamos a hacer las clases en este formato a distancia, pero después
a partir de la tercera semana de febrero vamos a tener que dar las clases presenciales y va a ser en el aula R2. R2. Tanto conmigo, que vamos a tener los jueves, como los viernes con la ingeniera Hortellado. Aquí están nuestros datos de contacto de mail. El ingeniero Agustín Méndez va a dar con ustedes mañana y la próxima semana unas clases. Después va a continuar el ingeniero Hortellado, pero después el ingeniero Méndez se va a encargar de los trabajos prácticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre nuestro procedimiento, la metodología? Siempre vamos a utilizar. ¿Sí? El video electrónico que pasaste recibió la profesora Mini, creo que estaba de clave. ¿Qué tiene? Ah, no, es el mail, sí, ya corregir. De acuerdo. Gracias por la observación. Ella es vhortellado@ing.una.pi. Bien. Bueno, la informática, que en Latinoamérica le decimos también computación, es una ciencia que estudia los métodos, las técnicas y los procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La informática se desarrolló muy rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, apoyado por la aparición del circuito integrado, y cuando estaba terminando el siglo XX, el tema de Internet y la telefonía móvil. Se define como una rama de la tecnología que estudia el tratamiento automático de la información. Un alemán, el señor Karl Steinbach, añadió la palabra alemana Informatik cuando hizo una publicación traducida, decía informática, el procesamiento automático de la información. A partir del señor Steinbach, alguien que leyó también lo que él dijo y otras cosas, ya utilizó, ya adaptó el término informática. Fue un soviético, ¿verdad? Y que a él inclusive le acotó mejor, ¿verdad? Dijo que es el estudio, la organización y la diseminación de la información científica. En inglés, la palabra informatics se acuñó independientemente y casi simultáneamente por un señor, ¿verdad? Es que empezó a denominar Informatics General Inc. a su empresa. En los inicios, ¿qué hacía la informática? Simplemente facilitaba el trabajo repetitivo. La automatización de esos procesos trajo como una consecuencia una gran disminución de los costos operativos y un incremento en la productividad. En la informática sabemos que convergen varios fundamentos como el de las ciencias de la computación, la programación y las metodologías para el desarrollo del software, la arquitectura de las computadoras, las redes, la inteligencia artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la informática, electrónica. Entonces, podemos entender que cuando estamos hablando de informática, estamos hablando de una unión sinérgica de todo ese conjunto de disciplinas. Y la informática vamos a poder aplicar a varias áreas del conocimiento y a prácticamente todas nuestras actividades humanas. Principalmente tiene mucha aplicación en la gestión de los negocios,
en el almacenamiento y la consulta de la información, en la monitoreación y el control de procesos, en muchas otras áreas en donde el tema de los datos pueden ser adquiridos, almacenados, procesados y diseminados. Por lo tanto, el tratamiento de la información se basa en el paradigma de la captación de la información, del tratamiento de la información y por último en la transmisión de esos resultados. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de una entrada, de un proceso y luego de una salida. Si estamos hablando de entrada, estamos acostumbrados a digitar datos, pero hoy día, y ustedes más en las industrias, van a estar captando datos a través de sensores. Van a estar captando datos a través de operaciones en línea. Van a estar captando datos de distintas fuentes. Esos datos van a almacenarlos, van a colocarlos en un formato determinado y van a hacer un tratamiento de esa información. Allí es donde nos ayuda el Power BI, ahí es donde nos ayuda el Python, ahí es donde nos ayuda el lenguaje SQL, ahí es donde nos ayudan muchas cosas, ¿sí? Por supuesto que cuando hemos realizado el tratamiento de la información, tenemos resultados que por supuesto queremos muchas veces compartirlo. La tradicional forma de compartir información, una vez procesada la información, antes como era, a través de los listados impresos. Hoy día ustedes pueden enviar una planilla que ya ha sido estandarizada con un formato PDF a cualquier dispositivo y entonces cualquiera puede ver en cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Para poder lograr todo eso, nosotros tenemos que saber de que existen sistemas operativos. El sistema operativo es un programa o un conjunto de programas que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software. Estos sistemas operativos se ejecutan en modo privilegiado respecto de los restantes. Por tanto, si vamos de abajo para arriba, nosotros tenemos el hardware, la computadora, la que ustedes están utilizando ahora, ¿verdad? Ese hardware tiene un sistema operativo que es el que se comunica entre el hardware y las aplicaciones. La aplicación que ustedes están viendo, que están utilizando ahora, por ejemplo, es el navegador, ¿verdad? El navegador no forma parte del sistema operativo, es un aplicativo, así como el Word, el Excel. Pero sí se comunica a través del sistema operativo con el hardware para poder enviar información, recibir, imprimir en la pantalla, para todo eso, ¿sí? Por último, el usuario utiliza las aplicaciones. Nosotros, ustedes, yo, estamos utilizando ahora entonces el navegador, yo para poder dar esta conferencia, ustedes para poder verme y escuchar. En el mundo, los sistemas operativos están liderados principalmente por el Android, porque hay millones de dispositivos que cuentan con este sistema operativo, principalmente los teléfonos celulares. Desplazaron ampliamente a Windows. Windows hace 20 años era el sistema operativo líder y predominante.
Luego podemos encontrar los sistemas operativos de Apple, el iOS y el OS X. Y por último, el Linux y otros sistemas operativos. Si vemos y separamos, quitamos las tablets, quitamos los teléfonos celulares, quitamos los servidores, podemos ver y analizar de que desde el 2010 hasta el 2020, en las computadoras, en los ordenadores de sobremesa, en las computadoras y notebooks, abarca tanto PCs como notebooks, la cuota de mercado de Windows ha ido disminuyendo y ahí ha ido ganando un poco lo que es el OS X, ¿verdad? Algunos de ustedes es muy probable que en este momento esté utilizando una MacBook Air o, o algún otro dispositivo, ¿verdad? De Apple. El Linux se utiliza muy poco y otros también estuvieron ganando un poco de cuota de mercado. El sistema operativo Chromebook, que es el que se utiliza en notebook del tipo Chrome, entonces ha ganado mucho, mucho, porque es muy económico y puede entonces ser utilizado en distintas áreas, tanto en el ámbito educativo como en el ambiente de negocios. Muy bien, de aquí vamos a ver una pincelada sobre lo que es la ciberseguridad. En el aula les he compartido el reporte de ciberseguridad de ESET para Latinoamérica. Les voy a dejar unas consignas después, porque ustedes van a tener que leer algunos materiales, como son como la guía del empleado seguro, la guía de teletrabajo para empresas, una guía de backup, una guía de respuestas ante infección por malware y una guía de autenticación. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de seguridad vienen por el hecho de que nuestros usuarios no están del todo capacitados, no se les informa de las amenazas y muchas empresas no tienen una política determinada para asegurar la información que cuentan. En algunos lugares, por ejemplo, está prohibido el utilizar pendrives. Entonces, anulan todos los puertos USB de las computadoras. ¿Para qué? Para evitar, uno, fuga de información y otro, de que ingrese un virus a través de ese dispositivo. ¿Sí? Desde hace unos años, uno de los principales problemas con el cual el mundo ha lidiado es con el secuestro de información por encriptación. Y a eso se le denomina ransomware. Uno de los últimos ataques muy fuertes ocurrió allá por el año 2018, principio del 2018, en donde se diseminó tan rápidamente un ransomware que empezó a capturar, a ingresar a través de los pendrive, a través del correo electrónico, principalmente fue a través del correo electrónico. Entonces recibí un correo electrónico que parecía muy simple, muy amigable. Las personas abrían el archivo adjunto y luego de ese archivo adjunto ejecutaba en el background una encriptación de todo lo que había en la carpeta Mis documentos y en otras carpetas.
y era imposible volver a acceder a la información porque se encriptaba. Entonces, ¿cuál era el siguiente mail que uno recibía? Que la información encriptada que está en nuestro disco duro puede ser desencriptada y nos iban a enviar la clave para destrabarlo, pero a cambio de que a una billetera Bitcoin deposite cierta cantidad de Bitcoins. Causó estragos en el mundo. Yo tengo clientes que hasta el día de hoy están llorando porque perdieron información, porque el empleado no hizo caso a las recomendaciones de no abrir los mails que parecen de alguien que parece seguro, pero es totalmente un ataque. ¿Ya? Entonces, muchos de nuestros motivos es porque nuestro empleado no es seguro, porque nuestro empleado es infiel, algunas veces a propósito borra información, a propósito hace otras cosas, o está mal capacitado y directamente, y ya sucedió muchísimas veces, están copiando algo y en realidad le están moviendo directorios enteros dentro de directorios y se pierde la información, no porque se borró, sino porque se mudó de lugar. Entonces, hay muchas cosas en juego. ¿Y por qué hay una guía de backup? Justamente para estos casos. Si hay un ataque de ransomware, si hay un borrado accidental o un borrado a propósito o lo que sea, el backup nos va a poder servir para poder acceder a información, a los datos, a los archivos de un tiempo atrás. Por lo menos en algunos lugares se hacen backup cada noche, en otros lugares se hace backup cada fin de semana, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se pierde el trabajo de toda la vida, sino algunas veces se pierde el trabajo de toda una mañana o el trabajo de todo un día o dos. ¿Sí? También en la guía de respuesta ante infección hay que tener un procedimiento en caso de infecciones, en caso de ataques. Entonces, tenemos que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente cortar el acceso a internet, hacer algún tratamiento forense, etc. ¿Y cuáles son los 7 errores capitales de la seguridad empresarial? Justamente el primero, no sensibilizar a los empleados acerca de los efectos negativos de la pérdida de información y cuál es la responsabilidad que tienen los empleados en él. Otro error muy común es confiar en las soluciones de seguridad gratuitas o directamente no disponer de ninguna herramienta de seguridad. Muchos de nosotros instalamos antivirus gratuitos. ¿Algún antivirus gratuito que ustedes conocen? El Avast, ¿verdad? El Antivir y otros, ¿verdad? Y muchos directamente por el costo que supone adquirir una herramienta del tipo antivirus o de bloqueo de malware. Las soluciones de ESET, por ejemplo, cuestan por estación de trabajo por lo menos unos $30 por año. Entonces, algunos no disponen del dinero, entonces no utilizan la herramienta de seguridad. En las empresas, no invertir en este tipo de herramientas es dejar librado a la suerte el futuro del negocio en algunas ocasiones, porque se pueden borrar datos de años si es que no se cuenta con este tipo de herramientas. Otro error es tener una mala gestión del almacenamiento
y de la transferencia de la información que nuestra empresa hace a través de Internet, así como no disponer de más de un soporte de copia de esta. Entonces, tenemos que entender de que hay y pueden haber problemas cuando nosotros estamos enviando información a través de un canal no seguro. ¿Cuál es un canal no seguro? Es cuando no estamos utilizando un protocolo de seguridad o de un protocolo de encriptación cuando estamos enviando datos, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos a eso y tenemos que cumplir con esos estándares. Y también tenemos que tener soportes adecuados a cómo nosotros almacenamos la información y cómo tenemos backupeado, ¿verdad? Entonces, eh, algunos inclusive hacen sus copias de seguridad, entre comillas, dentro del mismo disco duro. Eso no se puede hacer. Hay que llevar a otro disco duro o inclusive a otro lugar geográfico esa información. Un error también garrafal es no elaborar un plan de continuidad del negocio ante una situación de crisis. Otro es no tener el control de quién tiene acceso a la información de la empresa y con qué frecuencia. ¿Qué es lo que suelen hacer algunos? Inclusive a los empleados que ya no están más en la empresa, muchos les dejan todavía su usuario y su contraseña activos. Eso es un error garrafal. Entonces, hay que tener una política del acceso de la información, de la frecuencia con la cual alguien puede acceder a la información. También un error hasta ahora muy, pero muy frecuente es subestimar las consecuencias que puede tener la mala gestión del correo electrónico. El mejor consejo, y que también forma parte de la guía de nuestro empleado seguro, es de que jamás se responda un correo que proviene de un remitente sospechoso o desconocido. Y ni mucho menos se abran o descarguen los adjuntos. Estamos muy acostumbrados a abrir cualquier archivo adjunto. Nos dicen que nos envían una foto en adjunto, que veamos, que somos. Conocen la frase, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces, somos muy propensos a eso. Somos curiosos y queremos enterarnos lo antes posible de noticias o entre comillas de chismes, ¿verdad? Y eso hace de que podamos entonces cometer un gran error y darle un acceso privilegiado a un atacante ya porque pasó el firewall, pasó el servidor y llegó a nuestra estación de trabajo a través del correo electrónico en forma camuflajeada y se grabó y luego él empieza a o borrar información o a secuestrar información. ¿Qué pasaría si todo lo que yo les estoy enseñando, o sea, les voy a enseñar después, ustedes están llevando adelante sus archivos Excel con las tablas dinámicas, sus archivos de Power BI con sus dashboards, trabajo de semanas, de meses, y a través de un correo electrónico ingresa algo y borra o les secuestra porque los encripta? Van a querer morirse, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta estas cosas. Y lo principal es esto en el correo electrónico. No abrir nada sospechoso ni archivos adjuntos que no estamos seguros
de quién es el que está enviando o del el tipo de contenido. Uno de los errores más frecuentes también es tener una mala gestión de las contraseñas. ¿Cuál es la contraseña más utilizada en el mundo? Y más de uno de ustedes también seguro que lo usan. 1, 2, 3, 4. Y eso es lo primero que un atacante empieza a hacer. Empieza a escribir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el utilizar contraseñas que no son seguras es el primer paso. Otro, una mala gestión, es no solicitar el cambio forzado de la contraseña después de un X tiempo. Si pasó 2 meses, 3 meses, un año, debe de cambiarse la contraseña de nuestro sistema ERP, de nuestro sistema de gestión, de lo que nosotros estamos utilizando. Estamos hablando de contraseñas en general. También hay que evitar que contenga información personal sobre nosotros. Algunos utilizan el mes y el día del mes. Otros utilizan otro tipo de información personal, por ejemplo, el nombre de su hijo, el nombre de su esposa, ¿verdad? Entonces, evitar usar ese tipo de cosas. No usar la misma clave en diferentes lugares. También debe de contener siempre números, símbolos y letras, también con una combinación de mayúsculas y minúsculas. Si incorporamos esto último, los números, los caracteres como el punto, la raya, y hacemos una combinación de mayúsculas y minúsculas, vamos a tener una contraseña que va a ser difícil de adivinar o de que pueda ser violada a través de la fuerza bruta. ¿Alguna consulta hasta aquí? Vamos a seguir. Genial. Vamos a seguir con algo de ciberseguridad industrial. Hice mal. Compartí mi pantalla. A ver en qué rato. Bueno, vamos a ver acerca de algunos temas. Vamos a ver acerca de la ciberseguridad industrial. Vamos a analizar al día de hoy cómo es que
Tenemos, por ejemplo, el mapa de riesgos, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente nosotros debemos de tener en cuenta? Nosotros podemos sufrir algunos errores, algunos ataques. Entonces tenemos que analizar y tener un mapa de riesgo, y en ese mapa de riesgo podemos ver de que hay posibles ataques contra la infraestructura lógica, posibles ataques contra la infraestructura física. Cuando estamos hablando de la infraestructura lógica, podemos decir de que hay un software que está introduciéndose dentro de nuestra infraestructura que, por ejemplo, un malware, un ataque de denegación de servicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que tener una contingencia ante estos riesgos, ¿verdad? Ataques contra la infraestructura física, puede haber terrorismo. En el tema industrial hay un montón de historias al respecto, de vandalismo, de robo de computadoras, todo por secretos industriales a los cuales algunos quieren acceder. También entre nuestros riesgos puede estar el fraude, la fuga o el robo de información. Un riesgo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es el fallo de los suministros. Nos dejaron la administración dejó de comprar las cintas para el backup. Ese es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Es relevante ante un eventual ataque a nuestra infraestructura. No nos debe de faltar. Por supuesto, entre otros riesgos, y pueden ser muy grandes, es el error humano tanto justamente en el análisis de estos riesgos como en la operación o en la implementación de nuestros sistemas. También un riesgo es el incumplimiento normativo. Dejamos de cumplir con algo. Por ejemplo, que nuestro servidor de correo electrónico permita el envío indiscriminado de mails, entonces es un spam, y entonces se nos sanciona porque no cumplimos con la normativa contra spam. Y dejamos de enviar mail, nadie nos recibe pero otro mail. Entonces, debemos tener ciertos postulados. Hoy día tenemos que tener muy presentes que los ciberdelincuentes ven como un negocio el tema de los ataques. Ganan dinero porque secuestran información, extorsionan. Por lo tanto, debemos adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar la continuidad del negocio. Y no importa, ante situaciones de crisis extremas, igual nosotros tenemos que seguir fabricando, igual nosotros tenemos que seguir vendiendo, o igual nosotros tenemos que seguir prestando servicios. Entonces, no crean que toda la infraestructura siempre va a estar disponible y siempre va a estar funcionando. Puede haber un momento, unas horas, unos minutos en que eso no es verdad.
y tenemos que estar preparados para continuar trabajando. Entonces, debemos gestionar la seguridad ya desde el punto de vista de la gestión del riesgo y tener entonces una organización ciberresiliente. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir operando y minimizar los daños. En cuanto a la ciberseguridad industrial, que es un ámbito muy diferente de lo que es una empresa normal, una institución pública, una industria que está manufacturando, que está procesando alimentos, que está procesando algo, tiene todo un entorno. Ese entorno puede ser muy ruidoso, puede tener una serie de requerimientos a los cuales no están acostumbrados cualquier persona de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque es caluroso, entonces los dispositivos que están trabajando en ese ambiente tienen que soportar temperaturas extremas, superiores a los 50, 60 grados inclusive. Las computadoras normales tienen que estar trabajando en un ambiente de 18 o 20 grados a lo sumo. Después ya se resienten y disminuye su vida útil. La transmisión de la información debe ser a través de medios especiales. Normalmente a través de fibra óptica se realiza, porque hay muchos campos magnéticos en donde el cable de cobre no es efectivo. Entonces es un ambiente totalmente distinto al que estamos acostumbrados en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros por un lado estamos acostumbrados a la derecha, a la gestión de la información, con las PCs, con los servidores, tener también acceso a la información de cómo están nuestras alarmas, nuestra climatización, etc. Entonces, en nuestra industria, nosotros además de tener software y de tener ciertas cuestiones de IoT, del Internet de las Cosas, tenemos el Internet de las Cosas industrial, por ejemplo. Son los sensores de temperatura, los sensores de presión, los sensores de flujo, los robots. También tenemos los sistemas de control, tenemos los sistemas en SCADA, tenemos los PLCs, tenemos un montón de cosas extras que deben de tener una gestión especial y específica. Los sistemas de control en las industrias deben de estar diseñados para manejar y lidiar con todos los desafíos de comunicación de larga distancia. Nuestros protocolos actuales para las distancias son medio complicados porque el protocolo TCP/IP, por ejemplo, envía un paquete, el receptor tiene que recibir y decirle sí, recibí, y vuelve a traer otro paquete antes de que se pueda enviar el siguiente paquete. Entonces, si las distancias son largas, si las interferencias son grandes, entonces en los entornos industriales ese tipo de protocolos no sirve y debemos utilizar otros. Entonces trae aparejado una cuestión de seguridad. De vuelta, hay que tener un control de la seguridad de nuestras comunicaciones en este ambiente tan específico. Entre las amenazas crecientes están ya hay una alta estandarización de las tecnologías que se utilizan en el ámbito industrial, por lo tanto está más difundido, por lo tanto está más al alcance de todos, y al estar al alcance de todos está también al alcance de los ciberdelincuentes.
el tema de conectar nuestros dispositivos a la red y esta red a darle acceso a la internet, entonces generan de vuelta más amenazas. Hoy día, casi cualquier dispositivo dispone o de una conexión física RJ45 o de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, casi cualquier dispositivo podemos nosotros conectar a la red, conectar entonces esa red a internet y ahí empieza la vulnerabilidad y la amenaza. Nosotros tenemos entonces que definir perfectamente nuestro perímetro de red. Tenemos que tener nuestros puertos físicos bien identificados, bien entonces aislados en las VPNs y con la seguridad adecuada. Hay que estar entonces preparados a que no nos entre virus, de que no haya un malware y por supuesto de que no hayan accesos indebidos desde afuera. En las industrias hay un montón de casos en donde hubieron catástrofes y hubieron pérdidas económicas muy importantes. Arriba a la izquierda ven una noticia de que un virus informático tomó el control de 1000 máquinas y les ordenó autodestruirse. Eso fue un virus que atacó a una central nuclear y destruyó 1000 máquinas. Hay también virus para los sistemas de control de navegación aérea. Los sistemas de control de navegación aérea son los sistemas que más pruebas se les hace y más tiempo tardan en salir, en ser vendidos. Normalmente un sistema de estos se tarda en producir unos 10 años. Es increíble. Nosotros en los aviones estamos utilizando sistemas que hace 10 años se programaron, por lo menos. Entonces, son sistemas muy seguros, son muy difíciles porque demasiadas pruebas se les hicieron. Pero igual, hay en una aerolínea ya entró un virus y ya hizo de las suyas. También ya hubieron cortes de electricidad por ataques con malware y muchas de las infraestructuras críticas para nuestra vida cotidiana ya han sido atacados por virus. Hasta hay temor de que a los automóviles autónomos inclusive les pueda entrar un virus y empiezan a armar lío en el tráfico. De que estamos expuestos y debemos ser conscientes de que en algún momento algo puede fallar. No por nuestra causa, sino por un ataque. En los entornos de operación, en donde nosotros tenemos nuestros ambientes industriales, podemos tener riesgos si tenemos una arquitectura de red mal definida, si nuestros dispositivos que están trabajando en la sombra no están ahí armando un desastre, si no tenemos las vulnerabilidades no parcheadas, si nuestros protocolos de comunicación no son viables, no son seguros, si hicimos y mantenemos las configuraciones por defecto, si las configuraciones por defecto pueden tener inclusive contraseñas por defecto, y eso puede armar es una brecha de seguridad muy importante. Si instalamos software de terceros que no estamos seguros que cumplen con los estándares, si tenemos conexiones remotas y esas conexiones remotas pueden ser inseguras, bueno, todos estos son riesgos
que podemos encontrar en el día a día en los ambientes industriales. Entonces, nuestra gestión de riesgo tiene que ser un modelo proactivo de seguridad, en donde tenemos que empezar por el análisis de riesgo, acá a la derecha, en el medio, luego hacer un inventariado de la gestión de nuestros activos, hacer los controles de seguridad, la gestión de nuestras vulnerabilidades, tener un plan para nuestras respuestas a incidentes. De seguro que nos van a aparecer algunos incidentes y entonces tenemos que tener lecciones aprendidas, aplicar políticas y procedimientos y hacer la formación y concienciación de todo el personal involucrado, tanto en la parte administrativa, técnica o en la parte de procesos industriales. En cuanto a nuestra seguridad física, tenemos que tener un control de acceso a las instalaciones, a la sala de servidores, ¿verdad? Hay que monitorear, hay que tener cámaras, hay que saber quién viene, si hay alguien externo hay que estar siempre al lado, escoltándolo. O sea, hay que tener muchas cuestiones inherentes a la seguridad física. Tenemos que diseñar y mantener una arquitectura de red segura. Hay que tener una seguridad perimetral interna de nuestra red. Tenemos que tener instalados la cantidad de firewalls necesarias, tanto para definir la red empresarial como la red de nuestra parte de procesos, como de la parte de supervisión, hasta con la parte de control. O sea, tener todo bajo firewalls específicos, ¿verdad? Tenemos que tener también una muy buena gestión de los hosts y las aplicaciones. En el ámbito industrial tenemos muchos dispositivos HMI, o sea, lo de interfaz humana de las máquinas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender y tenemos que saber y tenemos que tener todo protegido. Y, por supuesto, siempre tenemos que hacer monitoreos. Tenemos que monitorear los accesos, los logs, tenemos que tener unos reportes de vuelta al acceso de incidentes, de los ataques que están sufriendo nuestro firewall, de los accesos que superaron el firewall, un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un log de lo que sucedió en un acceso a un dispositivo dentro de la red, en donde desde un IP en un lugar determinado ahí arriba, ingresaron a uno de nuestros dispositivos dentro de nuestra red. ¿Y qué es lo que hicieron? Al pillar esto, cerraron el canal de comunicación y entonces no continuó el ataque. Pero hacer esto es todo un tema, es tener demasiadas personas verificando y estar encima de esto las 24 horas puede ser muy cansador. Entonces debemos de apoyarnos siempre en la capacitación, en tener la mejor configuración posible y en tener todo respaldado. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es la gestión de nuestros proveedores, en donde nos tienen que proveer en tiempo y forma y con los estándares necesarios y requeridos para que el equipo que le compremos, que lo coloquemos dentro de nuestra red, no sea vulnerable a ciberataques. Muy bien. Entonces, con esto estamos con muchas de las cuestiones de introducción y de ciberseguridad. Algunos de seguro que ya tuvieron algún incidente personal, ya habrá sufrido en carne propia el tema de ataques y va a entender perfectamente de lo que yo les estaba hablando.
Y eso traducido a un entorno industrial es multiplicado por miles de veces el dolor de cabeza que a uno le puede estar dando. Entonces, cuando ustedes estén como gerentes en alguna industria o en alguna empresa grande, por favor, no dejen de tener en cuenta todo este tema de ciberseguridad, de tener el empleado seguro, de cumplir con los estándares, de tener los backups, de tener cuestiones redundantes, de todo.